está indicado muchas veces en la cirugía. El concepto básicamente radica en acondicionar los tejidos para poder elaborar una prótesis total adaptada y correctamente funcional. ¿Ya? Entonces, vamos a mostrar algunos casos en los cuales está indicado la cirugía preprotésica para pacientes edémicos. Entonces, la cirugía preprotésica, como decía, es crear unas estructuras de soporte apropiados para la colocación posterior de dispositivos protésicos. En este caso, una prótesis total. La prótesis debe tener un tejido de soporte adecuado, firme, sin protuberancias, inserciones musculares, endoplasias hipoperiósticas, que impidan una buena estabilidad. Por ejemplo, hay casos, acá hay casos en el cual hay un tejido óseo, un reborde irregular. Entonces, si colocáramos una prótesis acá, al momento de ingresar, va a producir dolor. Entonces, en este tipo de casos está indicado realizar un remodelado óseo. Entonces se entiende que para realizar una cirugía preprotésica, lo primero que tenemos que hacer es una valoración del paciente. Vamos a presentar una historia clínica de los pacientes que están completados, para que están desarrollando correctamente adecuada, en el cual usted va a hacer un estudio clínico, va a ver, verificar, va a evaluar los tejidos de soporte. En este caso, nosotros sobre qué tejidos trabajamos. Esta mucosa es la que recubre al tejido. Usted tiene que hacer es valorar clínicamente los tejidos de soporte. Es una mucosa firme, adherida, o es una mucosa flácida. Entonces, una mucosa flácida es desfavorable. Hay que hacer una cirugía precoz. ¿Qué más? Hay que ver los surcos vestibulares, qué tan profundos son. Los rebordes vestibulares de altura baja, generalmente se encuentran en el maxilar inferior. Ustedes han evaluado a su paciente en el maxilar inferior, generalmente encontramos rebordes residuales bajos. Y muchos son planos. Y cuando son planos, una alternativa de tratamiento es realizar una profundización de los vestidos quirúrgicamente. Vamos a mostrarles cómo es la cosa. ¿Qué más? Cuando existen irregularidades de las crestas óseas, cuando se retiran piezas dentarias en diferentes épocas, el reborde va a ser irregular porque se entiende que el proceso de reabsorción va a ocurrir mayor en las piezas que han sido extraídas con anterioridad. Las que han ido quedando, se entiende que el reborde va a estar todavía elevado, por lo tanto va a ser irregular. Entonces, en esos casos también habría que planificar una cirugía. O mandibular. Los mandibulares se llaman exostosis mandibular. El piso de boca con inserciones musculares muy próximas. Cuando los bordes están muy bajos, ¿qué cosa hay? Entonces, tendría que realizarse una profundización de los suelos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de realizar una cirugía preprotésica? Primero, pues, tendríamos que ver, como ya dijimos, si hay protuberancias óseas, cuando eliminamos las protuberancias óseas, ¿qué vamos a obtener? Vamos a proporcionar a los maxilares una adecuada relación antero-posterior, vertical y transversal. Cuando hablamos de una adecuada relación antero-posterior, estamos
estamos hablando de la forma del arco. Cuando ustedes han evaluado, examinado clínicamente, cuando ustedes han examinado y evaluado clínicamente a sus pacientes, en una parte de la historia dice forma del arco. Se encuentra un arco ovoide, cuadrado, triangular, ¿no? Entonces, ahí usted se va a dar cuenta de la existencia de protuberancias óseas. Si son muy grandes, con mucha retención, tienen que someterse así. Si son exageradamente grandes. ¿Qué más? Las fibras musculares que movilizan la periferia de la prótesis, ¿no? Cuando los rebordes residuales son muy bajos, va a haber proximidad de las fibras musculares. Por lo tanto, hay que hacer una adecuada profundización del tejido. Rebordes afilados en filo de cuchillo, ¿sí? Hay que remodelarlo para obtener una adecuada estabilidad y retención en la prótesis. ¿Ya? Entonces, esas son las indicaciones para lo que esas son las indicaciones en el cual se hace una cirugía preprótesis. Ok, ¿y cómo lo clasificamos? Simple. Está simple. Se clasifica de acuerdo a el tejido blando o el duro. Yo por ahí le pregunto al examen, mencione usted la clasificación, ¿ok?, para realizar una cirugía protésica de tejido blando. Usted no hablaría de toroncia, usted no hablaría de tonus, porque el tonus es un hueso, entonces su tejido. Entonces, para que ustedes se ubiquen y se adapten fácilmente y reconozcan fácilmente, ¿no? La clasificación está de acuerdo a lo que es tejido blando y tejido. Respecto a los tejidos blandos, vamos a encontrar frenillos. Cuando hemos hablado de frenillos, hemos hablado de inserción. ¿Cuál es la clasificación de la inserción de los frenillos? Alto, medio, bajo. Alto, medio, bajo. ¿En qué caso estaría indicada una cirugía de frenillos? Cuando es alto. Bajo. Cuando es muy alto del todo. ¿Bajo o medio? Cuando vemos bajo, ¿hacia dónde está el frenillo? Hacia el sur, hacia el sur. Pero ustedes han visto paciente o no? ¿Cómo han hecho la clasificación de los frenillos? Alto, mediano, bajo. ¿Cuándo dijimos que es alto? Cuando el frenillo se acerca, podría llegar hasta la papila o en el reborde, ¿no? Es un frenillo alto. ¿Ahí se indicaría la cirugía? Ahí se indicaría la cirugía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inserción va a imposibilitar la adaptación de la prótesis. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos frenillos de inserción, generalmente el labial anterior, que es lo más común, o el labial inferior. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que cuando el proceso de reabsorción ósea va avanzando, va progresando, porque el proceso de reabsorción ósea no se puede detener, ¿no? Lamentablemente no se detiene. Cuando el paciente no tiene piezas dentarias, la reabsorción va a continuar hasta que se muera, ¿verdad? Es por eso que los rebordes cada vez son más bajos, ¿no? Es por eso que las prótesis totales tienen que cambiarse cada 5 años más, porque los rebordes han sufrido muchos cambios de absorción. Por lo tanto, a medida que el hueso se va reabsorbiendo, el frenillo labial principalmente se va aproximando hacia el reborde. No quiere decir que ese paciente siempre ha tenido un frenillo de inserción alta, sino que durante el proceso de reabsorción, la inserción ha ido variando, ¿ya?
Ok, se entiende, ¿no? Muy bien. De lo que estoy hablando, frenillos, inserción, ¿ok? Fijas cicatrizales. En algunos casos, algunos pacientes que han sido sometidos a exodoncias crónicas, que han usado o le han preparado una prótesis inmediata, comienzan a producir cicatrices o bridas cicatrizales en los tejidos que ha ido quedando. No se le ha permitido que el proceso de cicatrización se termine, que debería generalmente tomar entre 2 a 4 meses. Cuando usted realiza una exodoncia 2 o 3 piezas, tiene que dejar 2 o 4 meses de promedio para que los resbordes terminen su proceso de cicatrización. En algunos casos no pasa eso, ¿no? Se les coloca una prótesis y ahí comienzan las heridas, ¿no? Las heridas cicatrizales se van cicatricando, no se terminan, no se completan. ¿Qué más? Vamos a encontrar hiperplasias en el fondo del surco. No es un paciente, ¿no? Sí, ¿no? Una hiperplasia del fondo del surco, ¿no? Que suele formarse por múltiples causas, principalmente por una prótesis mal adaptada, mal realizada. ¿Okay? Cuando no se cumplen los principios que debe cumplir una prótesis, por ejemplo, concierne a la amplitud de la prótesis, vienen estos problemas, ¿no? Algunos pacientes suelen hablar, pero suelen solicitar que le hagas una prótesis sin paladar, por ejemplo, ¿no? Pero es que no quiero que usted me haga con paladar, pero es total, no quiero que me haga con paladar, quiero que me haga así pequeñito, porque mi anterior técnico, claro, ¿no? Me hacía así, pero las consecuencias que le han producido ese anterior técnico son muy desfavorables al paciente, porque las prótesis que están mal hechas, mal adaptadas, van a producir plastias. Entonces, ¿qué pasa? Si se corta, el paciente se acostumbra, como les decía, comienza a agrandarse, entonces se va agrandando y se produce una hiperplasia. Si la hiperplasia es muy grande, es fibrosa, tiene que operar, no se puede dejar. Si es una hiperplasia móvil todavía, con mayor móvil. ¿Qué más? Vamos a encontrar hiperplasias papilares en el sector anterior. ¿Cuándo se produce la hiperplasia papilar? Se ha demostrado en varios estudios que el sector anterior se hace flácido cuando el paciente utiliza la prótesis 24 horas. Cuando el paciente no se quita la prótesis, ¿okay? No le da oxigenación a los tejidos remanentes, ¿qué pasa? El hueso se reabsorbe, principalmente en el sector anterior. ¿Qué viene entonces? Una hiperplasia papilar. Todo el sector anterior es flácido. ¿Okay? ¿Usted le pregunta al paciente, ¿tú no la prótesis? Hemos visto de quién tenía una paciente que tenía una hiperplasia papilar. ¿Quién era? Que la zona anterior estaba flácida. Le preguntamos, ¿tú no la prótesis? A veces me sale. A veces me sale. Pero generalmente, ¿qué era? Entonces, esas son las consecuencias, ¿okay? De que a veces el paciente, ya sea por mala educación, también porque su operador, su dentista, no le dice, ¿no? Que es obligación del odontólogo decir al paciente, ¿no? Que tiene la obligación de quitarse la prótesis para dormir. No puede usted dormir con la prótesis porque las consecuencias son esta. Si usted le avisó en su caso, ya se
puedes saber. Ok. También cuando las tensiones musculares están altas, ¿no? Ya dijimos, cuando los recuerdos residuales son muy bajos, la posibilidad de los músculos se hace más presente. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Profundización del surco, la profundización del fondo del surco. ¿Ok? Y los tejidos no conjuntivales, flácidos también, cuando son tejidos muy inflamados y están crecidos, hay que tratar. Todo esto considera lo que es tejido duro. Okay, respecto al tejido duro, vamos a anotar, por ejemplo, algunas piezas de nariz que pueden quedar, ¿no? Algunos pacientes que ya están ubicados para totales, algunos tienen remanentes, ¿no? Okay, alveoloplastías. Cuando hablamos de alveoloplastías, hablamos del remodelado, ¿okay? Para que el reborde se haga uniforme. ¿Okay? Muy bien, protuberancias y crestas agudas. Ustedes han visto filos de cuchillos varios. A veces han visto en forma de C, muy pronunciadas, ¿no? Entonces ahí, las prótesis que se adaptan o que se ponen producen dolor. En unos casos, hay que hacerlos así. Muy bien, ¿qué más? Tonus palatino y tonus mandibular. ¿Qué son los tonus? ¿Qué son los tonus palatinos? ¿Qué son los tonus mandibulares? Crecimientos óseos. Puede crecencias óseas, ¿no? Desarrollo óseo, que generalmente en la clase superior suele ubicarse de paladar, ¿no? En la mandíbula lo vamos a encontrar hacia la parte individual, ¿okay? Y de forma lobular, multilobular a veces, parecen lóbulos múltiples, en algunos casos en la mitad inferior. Cuando son muy grandes, ¿ya? ¿Qué más? En algunos pacientes, cuando la tuberosidad del maxilar ha crecido mucho, ha desarrollado mucho, ¿ya? ¿Qué más? Cuando tenemos la proximidad de la apófisis creni, de la cresta meningea, habría que, igual, de la misma manera, ¿no? Hacer la cirugía, ustedes saben que la apófisis creni son dos pequeñas protuberancias óseas, ¿no? Si están muy próximos, va a causar dolor. Y estas cosas, bueno, y estas otras alternativas son tanto más complejas, ¿no? Profundización del medio mentoniano, raíces, dientes incluidos, raíces incluidas, ¿no? Que en algunos casos suelen producir quistes. Toda la pieza retenida, ¿okay? Tiene que observarse, ¿no? Para cierto tiempo. Entonces, estadísticamente, los quistes, ¿okay? Que se producen por piezas retenidas son amplios, ¿no? Se han reportado ampliamente. Entonces, aquellos pacientes que tienen piezas retenidas, tienen que siempre observar, ¿ya? Y si un paciente tiene piezas retenidas, que de repente está formando quistes, deben sacarlo. ¿Qué más? Esto sería lo más recomendable, ¿no? Las vías de aumento, es decir, hacia el injerto. Si tenemos rebordes bajos, muy resolvidos, una alternativa sería hacer un injerto, retirar un hueso de zonas donantes, como la tuberosidad, por ejemplo, ¿okay? O del mentón, y se coloca, ¿no? Se muele, ¿okay? Se coloca, se remodela, se recubre una membrana y se cierra. Ustedes piensan en materiales existen en el mercado ahora, ¿no? Que permite ampliar el tamaño del reborde. Entonces, esto sería lo más indicado.
Y finalmente, implantes aloplásticos dentales. Debemos tener un mayor soporte, ¿ok? Y no tenemos hueso, una alternativa de tratamiento es colocar, ¿ya? ¿Cuáles serían las características, ¿ok?, para tener un mejor soporte para una prótesis? Lo ideal sería que existiese la ausencia de agresiones patológicas, ¿no? Intraorales, plastias, ¿okay?, los bordes irregulares, bajos, todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Arcadas adecuadas, ¿sí? Sería lo más recomendable. ¿Qué más? Una apropiada relación interarcada en las posiciones antero-posterior, transversal y horizontal. Cuando ustedes han desarrollado la historia clínica, ustedes han visto la distancia intermaxilar en posición de retorno. Si tuviésemos una distancia intermaxilar de 22 milímetros, es adecuada. ¿Por qué? Porque te permite en ese espacio realizar, elaborar, fabricar, adaptar una prótesis completa adecuadamente. Si el espacio interprotésico está disminuido, vamos a tener problemas, ¿no? Se tiene entonces que usted va a invadir el espacio libre y ahí vamos a tener otras consecuencias. ¿Ya? ¿Qué más? Apófisis alveolares que sean grandes, que sea posible, de configuración apropiada. La forma idea de la apófisis alveolar es un redoble ancho, en forma de mundo, ¿okay?, con los componentes verticales tan paralelos como se habla. Sería excelente si todos los rebordes que cortásemos tengan la forma de lo máximo. Entonces tendríamos un pronóstico favorable. Muchas veces vamos a encontrar rebordes en forma de B o en forma de C, ¿no? Ahí viene, ¿okay?, forma de la bóveda palatina apropiada, o sea, muy profunda, que tampoco sea muy plana, ¿no? La bóveda palatina profunda desfavorable, difícil de toda la gestión, y difícil que el paciente se adapte a la prótesis. Bóvedas palatinas planas, desfavorables, porque son exclusivas, crean poca retención. El cortadura posterior a la tuberosidad apropiada. ¿Okay? La cortadura no debería ser muy grande ni muy pequeña. Eso está en relación al tamaño de la tuberosidad. Si la tuberosidad es muy grande, va a causar mucho dolor. ¿Qué más? Cuando hablamos de mucosa, ¿no?, de la mucosa debería ser una mucosa de tipo resiliente. Entonces, para que una mucosa sea resiliente, tiene que ser una mucosa queratinizada. ¿Okay? Queratinizada. Gruesa, ¿no?, que esté bastante nutrida, que el aporte sanguíneo sea adecuado. Lamentablemente, a medida que pasan los años, los pacientes adultos tienden a disminuir el aporte sanguíneo a las, en este caso, a los vasculares. Eso también incrementa el proceso de la aumenta. La profundidad vestibular, cuando el suco sea adecuado para la extensión de la prótesis. Eso sería favorable, ¿no? Resistencia adicional, donde pueda producirse una fractura neurovascular. Quiere decir que cuando los tejidos son muy delgados, pues abrir los tejidos, se llama nervios, ¿no? ¿Qué es lo que nos nutre? La sanguínea. Si el tejido es
un tejido delgado, firme, ¿okay? Usted se coloca la prótesis, va a lastimar, va a lesionar el tejido, va a producir hemorragias, ¿no? Pero ustedes se van a dar cuenta en algunos pacientes van a encontrar epecias en el paladar. No sé si alguien ha tocado o ha visto, ¿no? Cuando la mucosa se hace firme, delgada, el paciente usa prolongadamente la prótesis, ¿okay? ¿Qué se va a producir ahí? Pequeñas hemorragias en forma de puntos pequeñitos a nivel del paladar. Son hemorragias de tamaño pequeño, menos de 1 milímetro. Es una pequeña. ¿Okay? Entonces, cuando vuelvo a decir, cuando la mucosa es delgada, firme, ¿okay? Brillosa, y el paciente usa exageradamente la prótesis, va a empezar a producir pequeñas lesiones o pequeñas hemorragias. ¿Okay? Protección del paquete neurovascular. ¿Qué paquete neurovascular tenemos? Adelante, ¿qué está? Papila. ¿Cuál era la pupila? Era un ¿Qué era la pupila? agujero palatino anterior. ¿Qué pasaba ahí? El más Neurovascular, ¿verdad? Cuando el paciente se vuelve éntulo, ¿okay? Ese agujero acompaña el proceso de reabsorción y se va localizando sobre el reborde. ¿Okay? Se va hacia adelante, ¿no? ¿La papila dónde está? Adelante está la papila. Y como hay un paquete, si es que no aliviamos esa zona, podríamos producir lesión en el paquete neurovascular. Por eso que es la papila que es zona de alivio, por eso que la aliviamos. Muy bien. Soporte óseo adecuado, el tejido blando adherido en la cobertura para facilitar la colocación de implantes cuando sea necesario. Cuando hablamos de colocar implantes, ¿okay? Es una alternativa de tratamiento para pacientes edéntulos con rebordes residuales bajos. Entonces, ¿es una alternativa? Sí. Ahora, mucho mayor porque los procesos son más fáciles, los procesos tecnológicos han avanzado mucho y te permiten colocar 4 implantes, 5 implantes, 2 implantes, y alternativos de tratamiento. ¿De qué depende? De la altura del hueso residual. Se puede colocar hasta 8 implantes y hacemos una prótesis fija, ¿okay? Atornillada. 8 implantes arriba y una prótesis fija atornillada, por ejemplo. Dependiendo de qué va a depender, del tejido soporte y del presupuesto. Si se puede pagar los implantes, bienvenido, ¿no? Y si no, se le puede colocar 4, se le puede colocar 2, dependiendo de ¿ya? Okay. Muy bien. Cuando hablamos de tejido blando, hablamos de pernillos, ¿verdad? De protuberancias, de hiperplasias, de profundización del surco, ¿no? Entonces, eso es un caso, es una alternativa, ¿verdad? Okay. La inserción de este pernillo inferior alta, ¿qué más? Joven niño, Fibrosis. fibroso, ¿okay? Grueso, ¿okay? Y abanicado todavía, ¿no? De forma de abanico, este niño, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, si no hubiera dientes, imposible para una corona total, ¿no? Tendría que hacer una pendejosa. Igual aquí, ¿no? Cuando tenemos un frenillo labial alta, va a imposibilitar la colocación de la prótesis, entonces hablamos de una penectomía.
Ya la asenectomía es un proceso específico que no es complicado de hacerse, ¿no? Se coge con una pinza este niño y con una hoja de bisturí se hace un corte superior, se hace un corte inferior y se forma un óvalo o un triángulo, ¿no? Un rombo, ¿no? Entonces, después de que ya usted obtiene un rombo, lo que tiene que hacer es disecar. ¿Qué disecas? La inserción del niño. ¿Ok? Se diseca la inserción del niño y se sutura. Como estoy hablando, en este caso, va a cicatrizar rápido. 2 semanas, suficiente. En caso de peligro, en caso de peligro. Okay. Se coge con una pinza, se pinza el pernino por la parte media de su inserción. Es un corte superior, un corte inferior, ¿ok? Y se sube. ¿Qué más? Protuberancia del tejido blando, como en este caso de acá, de hiperplasias, ¿ok? El tejido blando. Podrían ser benignos, regularmente son algunos, que va a depender mucho del análisis de laboratorio. Cuando ustedes vean tejidos así, siempre, o hiperplasias así, siempre hay que tener cuidado. No es cuestión de cortar y ya está, ¿no? Todos los tejidos blandos hiperplásticos es recomendable enviarlos a laboratorio para que hagan los exámenes, para que ¿ya? Pero siempre te busque la causa. ¿Cuál podría ser la causa? Si es una prótesis que está mal adaptada, corrija primero la causa, ¿no? Cambie la prótesis, ¿ok? O desgaste la prótesis en esa zona que le está produciendo el daño, ¿ok? Haga la cirugía, cambie la prótesis. ¿Ya? Ok. Acá hay una hiperplasia por una prótesis que está mal adaptada. ¿Qué más? En algunos pacientes que tienen un órgano del labio, ¿no? Se mueven. Todo el tiempo, ¿no? Tienen una labio. Y por último ahí, puede producir también una hiperplasia, puede producir un mucocele, es lo más común, ¿no? El mucocele, ¿qué cosa es? Son hechos en patología, ¿no? ¿El mucocele qué es? Es un quiste que se forma por la producción de las glándulas salivales cuando el paciente se muerde el labio, ¿qué se muerde? El conducto. Destruye el conducto, la glándula sigue trabajando, sigue funcionando, y como no tiene para dónde salir la saliva que produce, se forma. Tiene que retirar el poquito y cicatrizar rápido, ¿no? Pero en este caso, si hay, ¿no? Van a encontrar por eso que cuando hacen el examen clínico, tienen que evaluar completamente, ¿no? Todos los hallazgos. ¿Ok? Entonces las hiperplasias, como en este caso, si se somete a cirugía, cuando son grandes, ¿ok? Toma más tiempo la cicatrización. Quiere decir que inmediatamente usted ahí no puede tomar infecciones, ¿no? Tiene que dejar un mes, 2 meses, un año, ¿no? Cicatrice para que usted pueda empezar a trabajar. ¿Ya? Hay hiperplasias y los pólipos que aparecen por debajo de la lengua, al costado de la lengua. ¿Ya? Y después de eso más al laboratorio. ¿Ya? Muy bien, la vestibuloplastía, que vendría a ser la profundización del surco, que es una técnica quirúrgica que permite que el fondo del surco, como su nombre dice, lo profundicemos para tener un mayor terreno protésico. Se entiende que el hueso está absorbido, los huesos están bajos, el terreno protésico es mínimo. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para hacer una prótesis? Terreno protésico.
La testilopatía es una alternativa de tratamiento, sí. Estos procedimientos es recomendable siempre trabajarlo con el psicólogo. ¿Ya? Entonces la testilopatía es un procedimiento quirúrgico, consiste en un beneficio hacia el fondo del surco, ¿okay? Ya para que el borde residual que está muy absorbido, ¿sí? se amplíe, ¿sí? Como decía, ¿qué vamos a hacer? Vernos proteger. ¿Okay? Y por segunda intención esperamos la cicatrización, ¿sí? Que va a tomar tiempo. Cuando es amplia la distinopatía, 2 o 3 meses. ¿Ya? Y se gana poco. ¿Cuánto se ha ganado ahí? 2 meses. No se puede ganar más, ¿no? Aún más. 2 meses. Y ahí está la marquita del corte y el proceso de cicatrización, ¿no? Igual arriba, ¿no? Optimización del fondo. ¿Qué más? Por ejemplo, en este caso, algo que se llama síndrome de combinación de Kevin, es un síndrome en el cual se produce cuando los pacientes no son edéntulos totales bimaxilares, sino es un paciente edéntulo total superior y abajo conserva sus dientes. ¿Okay? Entonces el paciente usa la prótesis, la fuerza mastificatoria que ejercen los dientes inferiores es mayor y producen una mayor absorción en el sector anterior. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Se absorbe el sector anterior y hacia la parte posterior la tuberosidad crece, aumenta de tamaño. ¿Ya? Entonces a eso se conoce como síndrome de combinación de ¿ya? ¿Por qué? Porque la fuerza que ejercen los dientes naturales en el sector anterior produce una mayor absorción ósea en el maxilar. Y cuando pasa eso, hay que hacer igual, ¿no? Una cirugía, ¿sí? Que puede hacer un injerto óseo en el sector anterior para remodelar ese hueso que está del borde. Doctor, disculpe, ¿me podría volver a repetir el síndrome de combinación? El síndrome de combinación de Kevin es una patología que se produce cuando el paciente conserva sus dientes naturales abajo y arriba es en el cielo total. ¿Qué pasa? Que los dientes naturales ejercen una mayor fuerza a la prótesis y esa fuerza que se ejerce en el maxilar superior produce una reabsorción ósea marcada en el sector anterior. Por lo tanto, es una mayor absorción ósea arriba, ¿okay? Y una deformación de la arcada superior. Las tuberosidades de los maxilares aumentan de tamaño, ¿okay? Y el arco, ¿okay? Se hace irregular. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que hacer una cirugía o hacer un injerto para remodelar el sector anterior. ¿Ya? Esas son las consecuencias múltiples, ¿no? Que suelen presentarse en pacientes idénticos. Entonces, lo último que se debe de permitir es llegar a pacientes idénticos, ¿no? Lo último, ¿no? Ustedes que se están formando tienen que ser conservadores, no porque este curso se llama total, tienen que sacar leyes para que tengan paciente para total. Todo lo contrario, ¿no? Ustedes tienen que educar a sus pacientes para que en la medida de lo posible conserven sus dientes. Hay pacientes muy jóvenes, ¿okay? ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? Entonces, falta de conciencia del paciente, sí, cierto, ¿no? Pero mucho tiene que ver la formación que se le dé cuando vaya a una clínica, a un consultorio, qué sé yo, ¿no? El paciente dice, sácame el diente, usted está viendo que tiene que se puede salvar,
Le dice que no, pues no, punto, se acabó. Que vaya a otro lado. ¿No? Usted se va a sentir mejor, tampoco usted se siente mejor. ¿Ok? Lo mismo acá, ¿eh? ¿Acá qué es? La irregularidad de los rebotes de los cuchillos, modelar. Puede también hacer un injerto ahí, ¿ok? Para obtener un rebote en forma de U, que es lo más ideal. ¿Ya? Ok. Las que vimos fueron técnicas de tejido blanco. Y las de tejido duro, ya dijimos cuáles son. Todo angular, todo parafina, reducción de la tuberosidad del maxilar, ¿ok? Y normal de los canales. ¿Ok? Ese tipo de torios parafino, o existencia ósea que significa que maxilar superior, por ejemplo, tiene que quitarse, ¿no? Tiene que someterse a cirugía, ¿no? Por acá es imposible que la prótesis pueda adaptarse. Cuando los torios son pequeños,